Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando yo hice el video sobre mi visita a Hobby Lobby, también les había mostrado algunas cosas que compré. Entre estas cosas había unas figuritas que les dije que me hacían recordar a las figuritas de cuando yo era chica y que algo se me había ocurrido para hacer. De eso se trata este tutorial, de poder realizar nuestras propias figuritas de brillantina imitando a las figuritas de cuando éramos chicas. Yo sé que muchas de ustedes tienen esas figuritas guardadas entre las páginas de algún libro o en alguna cajita y que de ninguna manera se van a deshacer de ellas. Pero para las que no las tenemos, va esta propuesta para poder realizarlas y disfrutar también del proceso. La materia prima para hacerlas van a ser las servilletas de papel, esas mismas que utilizamos para hacer decoupage. Estas servilletas las hay de distintos diseños. Yo he tratado de elegir aquellas donde el dibujo parece más antiguo, como por ejemplo en esta servilleta de Navidad. Primero colocamos la servilleta sobre algún trozo de plástico y luego con un pincel sobre la servilleta vamos a pincelar con una mezcla de pegamento de silicona con alcohol, de manera tal que sea fácil distribuir el pegamento por todo el papel. La sostengo con una mano y con la otra pincelo. Fíjense que no he retirado las capas de la servilleta, la utilizo completa. Puedo pincelar con tranquilidad ya que la servilleta no se rompe. Cuando termino de este lado, la doy vuelta para hacer lo mismo del otro lado. Observen que de este lado ya se está transparentando el dibujo, pero pincelo igual toda la servilleta. Cuando termino la separo del plástico que está en el fondo, con mucho cuidado la doy vuelta y la dejo secar con el lado principal hacia arriba. Otra manera es comenzando a colocar la silicona por el revés de la servilleta, como lo voy a hacer con este ramo de rosas. Lo apoyo sobre el plástico y lo pincelo con el pegamento de silicona rebajado con el alcohol medicinal. Observen ustedes cómo, haciéndolo del lado de atrás, cómo a medida que aplico el pegamento comienza a traslucirse el dibujo de la servilleta. Cuando completo este lado, lo doy vuelta y pincelo del lado de arriba. Con todos los dibujos que elijo procedo exactamente igual, mientras se van secando los demás. Pincelo sobre la figura que elijo, no hace falta hacerlo sobre el resto de la servilleta, solo lo hago sobre la imagen que luego quiero recortar. Así sigo trabajando sobre la cantidad de figuras que voy a querer obtener. Quiero recordarles nuevamente cómo limpiar el pincel. Primero, con una servilleta de papel retiro el exceso de silicona. Luego coloco el pincel en alcohol medicinal y lo muevo para que se abran los pelos y se limpien. Luego lo retiro del alcohol y vuelvo a limpiarlo con papel. Si no poseen pegamento de silicona, otra opción es utilizar cualquier barniz acrílico al agua. Se los muestro con este ejemplo. Coloco la servilleta igual que la anterior del revés. Pincelo con cuidado. Con este barniz debemos trabajar con más cuidado que el anterior porque es al agua y ablanda más la servilleta. Lo paso sobre el dibujo que recortaré. Cuando terminamos, lo damos vuelta y pincelamos del derecho con el mismo barniz. Dejamos secar igual que el anterior, teniendo en cuenta que va a tardar un poco más en secarse. Otra forma de hacerlo es utilizar esmalte de uñas, incoloro. Se lo pasa del lado del derecho y es suficiente ya que el esmalte pasa rápidamente del otro lado. Cuando todas las servilletas ya están secas, ya sea hechas con la silicona, el barniz o el esmalte, es posible que encontremos algunas arrugas. Para eliminarlas, primero, sin separar la servilleta del plástico y con un mango de madera o un objeto similar, lo pasamos por encima aplastando
y estirando, y de esa manera mejora muchísimo. Luego separamos la servilleta, lo damos vuelta y podemos hacer lo mismo del otro lado. Una vez que alisamos, del lado del revés le vamos a dar una mano de pintura acrílica blanca o natural. La pasamos con un pincel y la dejamos secar en esa posición. Esta pintura que agregamos la hacemos por un lado para intensificar el color de dibujo y a su vez para aportar más resistencia a la servilleta. Yo me imagino que ustedes, al igual que yo, le encantaban las figuritas, llenar el álbum, conseguir la figurita más difícil y por supuesto mirarlas una y otra vez. También cambiarlas con las amigas o pegarlas en un cuaderno aquellas que teníamos repetidas. Me imagino que muchas de ustedes en este momento se están acordando, en base a mis palabras, de la misma manera que lo hago yo y que recuerdo solo algunas, las que más me gustaban o por supuesto las más difíciles. Una vez que ya se ha secado la pintura acrílica, están listas para recortar. Podemos usar tijeras de distinto tamaño con las que nos sentamos más cómodas y vamos cortando alrededor de los dibujos con paciencia. A este conjunto que tiene aspecto antiguo lo voy a recortar, pero voy a dejar algunos puntos de unión como se veían antiguamente algunas de las figuritas. Entonces, para poder recortar en la parte interna puedo usar o un cúter con buen filo o un mango de bisturí con una hoja de bisturí. Esto lo pueden comprar, pedir así en la farmacia, teniendo en cuenta que las hojas de bisturí vienen de distinta forma y tamaño. Coloco la servilleta sobre una bandeja de comida para no marcar la mesa y hundiendo el filo recorto por donde me marca el dibujo que quiero dejar. Como el papel está endurecido, puedo trabajarlo así sin problema. Voy recortando y voy dejando también algunas uniones como ven aquí. Prosigo con el corte para terminar. Las figuritas de Navidad también son muy hermosas. Prepararlas de esta manera nos permite guardarlas para verlas cuando querramos o tenerlas listas para aplicarlas como decoupage sobre cualquier superficie. Incluso no solo sobre cualquier superficie, sino también sobre estas que están pintadas de color oscuro, ya que como hemos pintado previamente con un color claro la base de estas servilletas, la podemos pegar sobre una superficie oscura que no pasa nada. Aquí ya tengo varias figuritas recortadas, ahora voy a aplicarles el brillo. Para eso puedo usar glitter plateado o transparente, o bien esmalte de uñas con brillo o esmalte transparente y gibré. Se los voy a mostrar. Pincelo con el esmalte transparente y sobre este, antes de que se seque, le tiro gibré para que se adhiera o directamente uso esmalte de uñas con brillo. Pero lo más fácil es usar glitter directamente desde el recipiente. Y lo único que hice fue seguir algunos contornos. Si ustedes tienen alguna figurita pueden mirar para ver cómo está colocado el brillo. Y así lo van delineando. Pueden ser algunos pétalos, sobre todo los bordes o lugares de la figurita que sea necesario resaltar. Después que hacemos todo esto, lo tenemos que dejar secar. Les vuelvo a decir entonces que pueden hacer la cantidad de estas figuritas que quieran y también las pueden guardar para cuando necesitan emplearlas para algún trabajo que las peguen directamente como cualquier otra imagen. No hay diferencia entre las figuritas hechas con el pegamento de silicona o con barniz o con esmalte. Luego de terminadas son todas iguales. Ustedes utilicen lo que tienen. Esta siempre es la idea. Este trabajo está bueno también para usar esos recortes de servilletas que guardamos y así tenerlos más prolijos. ¿Les gustó? Quiero que me cuenten qué recuerdos vinieron a sus memorias.
si tienen figuritas guardadas y también si les gustaba completar el álbum. Ha sido un gusto para mí compartir este recuerdo con todos ustedes. Muchas gracias.